Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Había adelantado al ministro que tenía una primicia para los periodistas y era denunciar este plan, pero ella dice que Virgilio previamente había anunciado este plan. Adelante, van a votar a Virgilio porque adelantó la estrategia. Anda el diablo. Buenos días, hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC Media en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Miren, hace unos días, bien lo dijo doña Consuelo Despradel, yo hablaba de esto que dijo el ministro de Interior y Policía ayer en una reunión ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Pero yo quiero relatar brevemente esto. En el Tercer Reich, en Alemania, la Tercera República, ¿no? Como se le llama ese movimiento, la gente dice el Tercer Reich, es lo mismo. Habían elementos de ese modelo nazi interesantes, personajes interesantes, pero nunca, yo creo, ninguno fue tan interesante como la mente maestra de la propaganda, la publicidad, como era el doctor Joseph Goebbels. Esa fue parte del poder que mantuvo la Alemania nazi por un gran tiempo. Sus preceptos aún se mantienen en el uso de la comunicación infundada para crear falsas expectativas, falsos movimientos, mentiras. Y todos esos entramados que están creados en los preceptos que nunca escribió, pero que especialistas recopilaron hace mucho sobre los preceptos de la propaganda nazi que estructuraba el doctor Joseph Goebbels. Bueno, él concibió a Hitler mucho antes de conocerlo. Así es. Todo lo que él estructuró sobre el liderazgo que necesitaba Alemania. Así es. Lo hizo previo a conocer a Hitler. Él conoció a Hitler después de la cárcel y dijo, este es el hombre que encarna dentro de todo esto que yo he concebido. Permanentemente decían que leía Mein Kampf y sacaba extractos directamente del libro que escribió Adolf Hitler. Pero él era mucho más. Sí, él estaba adelantado. Él dice mucho más adelantado. Dicen los historiadores que él, como usted bien dice, concibió a Hitler sin conocerlo. Él fue la encarnación de lo que él quería. El perfil del candidato. Del perfil de lo que él quería. Aunque Hitler también se definía a sí mismo como un político filósofo. O un filósofo político. Sí. Él se creía ser un filósofo político. Eso era parte de su megalomanía. Eso era su megalomanía. Pero Joseph Goebbels era un genio y todavía sus preceptos, luego por historiadores y especialistas, fueron escritos y fueron redactados y todavía se estudian en los centros de política, en los centros de propaganda. Es verdad. Los rusos... De que el gobierno contrató a uno que le decían así. Eran unos especialistas también, y en un momento en la Guerra Fría los rusos utilizaban algo que poco se ha hablado de eso en el mundo, que se llamaba medidas activas o active measures. Las medidas activas estaban en aquel momento para hacer daño y trabajar a través de la infiltración de los organismos de seguridad, trabajar malas informaciones
desconcertar y crear males generales en diferentes poblaciones donde ellos necesitaban poder, ¿verdad?, meter el brazo de aquel momento en la Unión Soviética. Era geopolítica. Ahora, a través de medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de noticias falsas, los fake news que decía alguna vez Donald Trump cuando fue presidente de los Estados Unidos, las medidas activas vuelven a funcionar tomando los mismos preceptos de aquella Unión Soviética y los preceptos de la propaganda nazi creadas por Joseph Goebbels. Y esto se enlaza con República Dominicana en un plan estructurado por el PLD y el FUPU, que tienen un acuerdo. Oigan bien lo que voy a decir. Tienen un acuerdo y ahora para debilitar al más alto, porque ellos dicen, vamos a debilitar al de arriba, porque el de arriba está muy alto, y cuando debilitemos al de arriba, nosotros nos matamos entre los dos para ver quién lo alcanza y quién compite con él. Está bien estructurado el plan, ¿eh? Eso es una posición del gobierno. Yo dije que era una posición del gobierno. Es una posición del partido. Del partido. Una posición del partido. Yo lo dije esta mañana. Pero es que yo lo he estado diciendo. Exacto. Una posición del partido. Claro, por eso que Chulo explicó así. Entonces, no obstante eso, usted agarrar ayer. Queremos ver falsas noticias y estructuración de la maldad para garantizar impunidad que está pasando en este país. Yo se la voy a decir ahora. Usted agarrar a una persona tan decente como el director de Impuestos Internos para hacerle una campaña falsa. Eso fue feo. Para hacerle una campaña falsa. Porque es que, oiga, don Julio, es que toman cualquier cosa. Voy a decir algo. Pero el gobierno, cualquier cosa, el gobierno, Pedro, el gobierno se tira un peo. ¡Pam! Y ahí hay que hacer. Pero fue Senencaba que dio una voz de alerta. Que era muy hediondo, que era muy, cualquier tipo del PLD o de la fuerza. De información. Ayer se decía, y lo publicaron en medios de comunicación, luego tuvieron a través de las redes sociales, luego tuvieron que echarse para atrás, y muchísimos medios de comunicación se hicieron eco de eso, y comunicadores sobre la creación de nuevos impuestos que eran totalmente falsos. Y hasta publicaron una foto de don Luis Valdés en mal estado, un hombre tan decente, en mal estado, para denigrar al director de Impuestos Internos. Porque cualquier disparate lo toma la estructura, la neoestructura creada por el PLD y el FUPU, que lo que está haciendo es creando falsas noticias. Me va a dar fiebre. Y falsa información para crear desestabilización y con eso garantizar impunidad. Yo lo dije esta mañana. Lo digo yo. Sí, pero te puedo hacer una pregunta, que hablar, doctor Félix. Óyeme, hace 5 años atrás, la tabla de retención de personas físicas. Marlena, a propósito, te quiere decir algo, porque ella en su comentario. No sé si ella se ha sentido un poco aludida por el tono de ella. No. Porque ella habló del tema. Yo creo que no todo. Marilena, aclara eso, que fuiste tú que traiste ese tema aquí. Que tú eres Virgilio, no creo que todo es falsa noticia. No creo que todo es un interés de hacerle daño al gobierno. Decía esta mañana en mi comentario que es cierto que ese régimen simplificado de contribución tenía una distorsión y era que se aplicaba la exención tributaria anual 2 veces. Entonces muchos eran beneficiados y eso había que corregirlo. Exacto. Pero de ahí a tomar una medida con efecto retroactivo, no. Y lo otro es cierto que no se ha creado un nuevo impuesto, pero es cierto también que hay profesionales liberales, no solamente médicos, contadores, asesores, que van a tener que pagar más, quizás 60,000 pesos, quizás 100,000 pesos más, y eso lo tienen que buscar para el 28 de febrero, que es cuando tienen que pagar la primera cuota. Entonces, porque si es un impuesto, Pedro, si es un impuesto, se lo inventó la pasada administración. Y segundo, para que entendamos algo de la DGI y la DGA. La DGI no pone impuestos, lo pone el Congreso
y lo pone Hacienda, lo regulariza. Pero que fueron los titulares de los periódicos que dijeron que la DGI había emitido una resolución, falsa información, donde no había resolución. No había resolución. Pero perdón, vamos a informar. Sí, estamos informando. No había resolución. Porque tú has hecho una acusación que le va a hacer daño a tu partido y a tu causa. No le va a hacer daño. Tú has acusado a los medios de comunicación de manipular una información y es mentira. Pero tuvieron que retratarse ayer y decir que era una noticia falsa. Impuesto Interno que salió a explicar. Tuvieron que todos sus derechos salieron a explicar. Pero, Pedro, la oposición no sabía. La oposición no sabía que la última resolución era del 2017. ¿Y la oposición que está dirigiendo el gobierno? Del 2017. Pero la oposición no puede saber la medida que va a tomar el gobierno, Virgilio, no puede saberlo. Porque la oposición ya no es gobierno. No, pero sí lo sabía en sus planes. Por eso es una medida activa. Por eso es un plan de conspiración. Pero quien tomó la medida ahora, todo, con razón o sin ella, fue la Dirección General de ridiculizar todo, Pedro. Así no podemos. Le voy a pedir un permisito. Solamente distorsionando. Ay, no. Un permisito. Por lo que dice, como el ministro de Interior y Policía ha hecho una acusación a la oposición y de manera específica al PLD. Al PLD. Sí, eso está claro. Vamos a escuchar qué piensa José Dantes, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD. Dile que estamos dándole seguimiento. Sobre la acusación. Dantes. Espérate, José, estás en el aire. Dantes, ¿nos escucha? Buenos días. José, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal, Julio? Buenos días. Bien. Sí, Julio, buenos días. José, ¿qué piensa de la acusación que ha hecho el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, a la oposición y específicamente al PLD de estar financiando? Él habló de figuras, él habló de personas, no de instituciones, Julio. De partido. Él dijo figuras connotadas de la oposición. Él dijo, tenemos información. Ahí está. Vamos que está siendo perseguido por la justicia. ¿Pueden poner el video? Dijo que buscaban hacer cortina de humo. Entonces, ¿qué hago? Generar impunidad. ¿Qué hago? No genero la información, no genero el debate, la vaina. Una aclaración. No genero la aclaración. ¿Qué hacemos? No lo que usted diga. ¿Pero qué hacemos? Entonces no le quite ritmo a la vaina. Entonces, José Dantes, adelante. Sí, buenos días, Julio. Buenos días para todo el equipo. ¿Qué piensas de las declaraciones de Jesús Vázquez Martínez que atribuyen a la oposición, especialmente al PLD, estar financiando estos movimientos de huelga? Mira, realmente han sido unas declaraciones que nos dan mucha pena. Y digo mucha pena porque se trata de una persona que uno hasta cierto punto creía que tenía un expertise y un bagaje político que no le da cabida a que caiga en este tipo de declaraciones tan alegres y tan ligeras. Bueno. Si es uno de estos nuevos, si uno de estos pinos nuevos, pues uno lo entendería. Pero realmente yo creo que hay una serie de funcionarios, que están construyendo pero me van a dejar hablar, ustedes me llaman para oírme o para... No, pero no es él que le está hablando. Hay una serie de funcionarios, Adelante. Hay una serie de funcionarios que se han dado a la tarea de crear una serie de narrativas absurdas, irracionales, ilógicas, que no tienen ningún tipo de fundamento, que realmente nosotros creíamos que eran propias de otras épocas políticas ya superadas. Y esto, desde nuestro punto de vista, no es más que una forma de tratar de crear una cortina de humo, de desviar la atención para tratar sin éxito de poder tapar la ineptitud, la ineficiencia y la falta de respuestas a los principales problemas de la sociedad dominicana, como es la inseguridad ciudadana. ¿Por qué razón desde hace meses no se publican datos sobre la inseguridad? Ahí se cortó. ¿Por qué razón no se publican datos? De la cantidad de los homicidios por metro cuadrado. Datos sobre la situación de la inseguridad
No te muevas, José, que se está escuchando mal. Hace meses que no se publican. ¿Dónde están las estadísticas de los casos procesados, de los arrestados, de la cantidad de los atracos, de los hablo de las estadísticas? ¿Por qué razón no se publican como siempre se ha hecho? ¿Por qué razón solo se está focalizando hasta, por ejemplo, un barrio? Solo hablan de Cristo Rey, pero Cristo Rey y eso más, uno José, de miles de barrios eso más país. Incentivado por ustedes que están propiciando protestas buscando desestabilizar la paz social en la República Dominicana. Vamos a hablar de eso, porque el tema es orientado a eso, que ustedes como partido están haciendo eso. Adelante, José. Ok, ahora tú tienes pruebas de eso. Dime nombres, dime fechas, dime montos, porque ese ministro dijo que estaban siendo financiados por la oposición. Entonces yo quiero que él responsablemente... Aunque él dijo que supuestamente lo tenía. Él dijo el ministro que supuestamente... Que su informe de inteligencia... Que los informes de la inteligencia los tiene, que demuestran eso, que supuestamente hay un financiamiento de la oposición a toda esa protesta. Bueno, pero él es ministro de Interior, que actúe, que entonces en ese caso proceda judicialmente en contra de esas personas. Claro. Y no tanto eso, lo que pasa es que usted quiere buscar un modelo, José, de negociación en los cuales todos los casos que ustedes tienen en la justicia dominicana, múltiples casos en la justicia, ustedes quieren garantizarse a ustedes mismos impunidad a través de eso. Esa es otra parte. Eso José, es muy interesante. ¿Quién habla? Disculpe, que no tengo Virgilio Félix. Identifico. El ministro... Hola, ¿qué tal, Virgilio? Hola, hermano. Hola, ¿qué tal? Pero que tú llamaste al ministro hace 3 minutos, está bien. Pero el ministro es que tú no eres funcionario, Virgilio, discúlpame. Tú no eres ministro. Él no se refería a ti. Tú no eres Pino Nuevo. No fue a ti, está bien. Virgilio, No, además no te pega de nuevo. No. Yo hablo de funcionarios Pinos Nuevos. Funcionarios Pinos Nuevos que no saben. Ajá. José, pero la otra parte que decía Chu Vázquez y que Virgilio también ha señalado es que supuestamente de lo que se trata es de hacer esto para buscar impunidad, para buscar que no se sigan la justicia los casos judiciales de persecución a personas vinculadas a ese partido. Pero Julio, vuelvo y te digo, por Dios, esa es una narrativa absurda. Irracional, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque es que eso no va a incidir de una manera u otra en la decisión de un tribunal que va a juzgar en torno a pruebas que está sometiendo un órgano acusador. Vuelvo y te digo, estos son declaraciones realmente trucutuces de aquellos tiempos de cuando Balaguer, de cuando los 12 años, de aquellos periodos en que cualquier cosa absurda tomaba cuerpo y la sociedad dominicana podía asimilarla como que era real. En pleno siglo XXI, con la libertad de acceso a la información que hay, donde cualquier persona es un reportero con un celular, donde dos personas no pueden guardar un secreto. Hacer ayer, José, espérate, no fue lo que ustedes lograron hacer ayer difundiendo noticias falsas y todos los que trabajan para ustedes en redes sociales, todos sus bots pagados, que te puedo decir el nombre de todos los que tengo aquí, que son de ustedes, difundir una noticia falsa en base a lo que al impuesto de la DGI, la cual la última modificación, esos impuestos fue en el 2017. Pero el PLD hizo eso. Sí. El PLD busca la cuenta del PLD que haya dicho eso. Que tienen que pusieron que había nuevos impuestos. Ahí está. José, gracias. Julio, discúlpame, Julio, finalmente. Adelante. Finalmente, Julio, ¿fue cierto o no fue cierto lo de las tres perritas con los nombres de las 3 heroínas? Oye, sí, fue cierto. Tú lo ves que se tiran y quieren magnificarlo. Gracias, buen día. Vamos a hablar de cosas importantes, José. Vamos a hablar de cosas importantes. Gracias a José Dantes. Gracias. Virgilio, adelante. Miren. Entonces, luego hay que hablarle al pueblo, doña. Sí, hay que hablarle al pueblo. Cambia de tema. Miren,
Entonces, querer enlazar. Hay días malos. Hay días malos. Hay días malos y días buenos. Uno tiene que reaccionar. Oye, hay días malos. Ahora, lo que sí hay que decir es que todo ese entramado, que todos los días tienen un plan, todos los días tienen una noticia, y viven buscando espacio en todos los medios de comunicación, un día el fútbol, el otro día viene el PLD. Toda esa vaina es un acuerdo que lo que quiere es garantizar la corrupción morada que aquella vez pasó y la que estuvo también, que es color limón. Y hasta ahí se lo dejo. Tú sabes que Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.